No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones, tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra, tú eres grande, oh Dios, creador, redentor, mi gloria es conocerte a ti. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones, tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra, tú eres grande, oh Dios, creador, redentor, mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones, tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra, tú eres grande, oh Dios, creador, redentor, mi gloria es conocerte a ti, mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones, tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra, tú eres grande, oh Dios, creador, redentor, mi gloria es conocerte a ti, mi gloria es conocerte a ti, mi gloria es conocerte a ti, conocerte a ti, mi gloria es, mi gloria es, mi gloria es conocerte a ti.
porque tú eres, Señor, nuestra satisfacción, Señor Jesús. En entenderte y conocerte, Señor, está nuestra gloria. Tú eres, Señor Jesús, nuestra delicia, nuestro todo, Señor. Bendito seas, Jesús. A ti sea la gloria, Señor, y solo a ti. Bendito seas, Jesús. Hoy queremos alabarte, Señor, de todo nuestro corazón. Hoy queremos exaltar, Señor, tu gran nombre, Señor Jesús. Bendito seas, Señor. Alabanzas hoy cantamos, Señor, en tu honor. Alabado seas, Jesús. Alabado seas, Jesús. Deleítate cantándole al Señor, pues Él habita en la alabanza de su pueblo. En su nombre yo me gozaré, cantaré y me gozaré en el Señor. Deleítate cantándole al Señor, pues Él habita en la alabanza de su pueblo. En su nombre yo me gozaré, cantaré y me gozaré en el Señor. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Deleítate cantándole al Señor, pues Él habita en la alabanza de su pueblo. En su nombre yo me gozaré, cantaré y me gozaré en el Señor. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Rebosando de gozo te alabaré, prodigios has hecho en mí. Con mi voz y mi canto te exaltaré, magnífico eres, Señor. Rebosando de gozo te alabaré, prodigios has hecho en mí. Con mi voz y mi canto te exaltaré, magnífico eres, Señor. Sea tu nombre, oh Cristo bendito, desde ahora y para siempre. Eres excelso sobre las naciones, reinas con gloria y poder. Rebosando de gozo te alabaré, prodigios has hecho en mí. Con mi voz y mi canto te exaltaré, magnífico eres, Señor. Sea tu nombre, oh Cristo bendito, desde ahora y para siempre. Eres excelso sobre las naciones, reinas con gloria y poder. Sea tu nombre, oh Cristo bendito, desde ahora y para siempre. Eres excelso sobre las naciones, reinas con gloria y poder. Sea tu nombre, oh Cristo bendito, desde ahora y para siempre. Eres excelso sobre las naciones, reinas
reinas con gloria y poder, reinas con gloria y poder, reinas con gloria y poder. A ti omnipotente servimos, a ti omnipotente servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos. A ti omnipotente servimos, a ti omnipotente servimos, a ti omnipotente servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos. A ti omnipotente servimos, a ti omnipotente servimos, a ti omnipotente servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos. A ti omnipotente servimos. Hay un pueblo que vive muy feliz. Es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. A Jesús el Salvador, a Jesús el Salvador. Esto es mi tesoro arriba en los cielos. El Señor es mi alegría. Y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos. Porque Cristo es mi tesoro, porque Cristo en los cielos es mi todo. Y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos. Porque Cristo es mi tesoro, porque Cristo en los cielos es mi todo. Y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos. Porque Cristo es mi tesoro, porque Cristo en los cielos es mi todo. Y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos. Hay un pueblo que vive muy feliz. Es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Gloria sea tu nombre, Señor Jesús, porque diste a tu pueblo libertad, Señor. Libertad para alabarte, Señor Jesús. Libertad para adorarte, Señor. Le diste libertad para acercarse a ti confiadamente, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque eres nuestro Dios, Señor. Gracias, Jesús, por haberte hecho real a nuestra vida, Señor.
Gracias, Señor, por ser nuestro Rey. Alabado sea tu nombre, Señor. En este día, Señor Jesús, recibe nuestra alabanza, Señor. Porque de corazón hoy cantamos a nuestro Rey. Porque somos un pueblo feliz, Señor. Somos un pueblo feliz por ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Libre para alabarte, yo soy libre para adorarte, yo soy libre para postrarme delante del trono. Me gozaré, yo cantaré, aleluya al Rey, yo danzaré, yo soy libre para postrarme delante de Él. Libre para alabarte, yo soy libre para adorarte, yo soy libre para postrarme delante del trono. Me gozaré, yo cantaré, aleluya al Rey, yo danzaré, yo soy libre para postrarme delante de Él. Me gozaré, yo cantaré, aleluya al Rey, yo danzaré, yo soy libre para postrarme delante de Él. Libre para alabarte, yo soy libre para adorarte, yo soy libre para postrarme delante del trono. Me gozaré, yo cantaré, aleluya al Rey, yo danzaré, yo soy libre para postrarme delante de Él. Me gozaré, yo cantaré, aleluya al Rey, yo danzaré, yo soy libre para postrarme delante de Él. Me gozaré, yo cantaré, aleluya al Rey, yo danzaré, yo soy libre para postrarme delante de Él. Veo a Cristo coronado de alabanza y de gloria. Murió lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ama. Glorioso, Rey victorioso, venciste a todos
están bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Veo a Cristo coronado de alabanza y de gloria. Murió lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ama. Glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Pues tú reinas, majestuoso Rey. Pues tú reinas, majestuoso Rey. Majestuoso Rey. Eres glorioso, Señor Jesús. Eres un Dios victorioso, Señor. Sabemos, Señor, que todo está bajo tus pies, Jesús. Y sabemos que eres nuestro Dios, Señor. Y eso nos basta, Señor Jesús. Que tú eres, Señor, quien nos lleva en todo.
Eres quien tiene, Señor, nuestra vida en su mano. Gracias, Señor Jesús, por estar con nosotros. Gracias, Señor Jesús. ¿Qué puede haber más hermoso que Jesús? ¿Qué puede haber más hermoso que Jesús? Mi delicia es estar con Él, pues no hay nada más hermoso que Jesús. Es mi deseo vivir cerca de Él, permanecer con Él en oración. No encuentro otra mayor satisfacción, pues no hay nada más hermoso que Jesús. Jesús, nombre sin igual es Él. Jesús, mi delicia es estar con Él, pues no hay nada más hermoso que Jesús. No hay nada más precioso que Jesús. Mi delicia es estar con Él, pues no hay nada más hermoso que Jesús. Es mi deseo vivir cerca de Él, permanecer con Él en oración. No encuentro otra mayor satisfacción, pues no hay nada más hermoso que Jesús. Jesús, nombre sin igual es Él. Jesús, mi delicia es estar con Él. Jesús, mi delicia es estar con Él. Jesús, nombre sin igual es Él. Jesús, mi delicia es estar con Él, pues no hay nada
más hermoso que Jesús. No hay nada más precioso que Jesús. Mi delicia es estar con Él, pues no hay nada más hermoso que Jesús. Pues no hay nada más hermoso que Jesús. Pues no hay nada más hermoso que Jesús. Pues no hay nada como tú, Señor. Más hermoso que Jesús. No hay nada más precioso que tú, Señor Jesús. Nadie como tú, Señor. No hay nada más que anhele nuestra alma, Señor, con todas sus fuerzas, que estar contigo, Señor. No permita, Señor, que nada ni nadie, Señor, nos estorbe para contemplarte, Señor Jesús. Porque tú eres nuestro todo, Señor. Eres nuestra delicia, Jesús. Eres nuestro Dios, Señor. Eres nuestro Dios y eres nuestro todo, Señor. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor Jesús. Buenos días, que Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios, después de estar unos momentos en los cantos, en la adoración, ministrando a Dios y a la misma vez el Espíritu ministrando nuestras almas a través de los cantos, pues ahora tenemos la ocasión y la oportunidad de abrir la Escritura, de por la gracia de Dios, ver qué es lo que Dios quiere para nosotros a través de la Escritura y que nuestra alma pueda avanzar, pueda entender, pueda tener la luz que se necesita para caminar y para poder llegar hasta el fin de nuestros días en la gracia de Dios, en la gracia de Cristo. Pero antes yo quisiera que pudiéramos pedirle a Dios en oración de su ayuda, de su gracia, para que la palabra nos pueda aprovechar y pueda ser dada con la gracia de arriba, con esa buena dádiva que dice en el libro de Santiago, ese don perfecto que desciende de lo alto. Así es que oremos a Dios, vamos a pedirle de su ayuda, vamos a pedir de su gracia y la presencia de su Espíritu Santo. Oremos. De veras, Señor, gracias una vez más, Padre, de veras gracias que nos concedes la ocasión y la oportunidad de buscarte, de acercarnos a ti, Señor.
Y de veras hoy necesitamos, Señor, de tu ayuda. Sin ti, Señor, sin ti nos es imposible comprender las cosas tuyas. Necesitamos la ayuda de lo alto, la ayuda del Espíritu Santo, Señor. Concédenos esta gracia esta mañana, Padre, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, vamos a pasar a lo que tiene Dios preparado para nosotros. Vamos a empezar leyendo un pasaje de la Escritura que está en el libro de Lucas. En Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28. Dice: mientras él decía estas cosas, aquí se está refiriendo a Jesús, estaba hablando Jesús, le estaba hablando a la gente. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué cosas enseñaría Jesús en el tiempo que él anduvo caminando aquí en la tierra entre la gente a la cual Dios había destinado para que fuera un testimonio aquí sobre la tierra? ¿Qué cosas no diría para que esta mujer fuera presa de la emoción y fuera presa de la alegría del momento y del gozo del momento, de que llegó a expresar estas palabras? Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, como diciendo: me hubiera gustado ser tu mamá. Me sentiría muy orgullosa, debe estar orgullosísima tu mamá mira todo lo que nos enseñas, todo lo que nos habla, las cosas que hace, las maravillas. De veras que es bienaventurada la madre que te trajo a este mundo. La respuesta de Jesús, como que de repente le pone los pies en la tierra y la ubica en la realidad de las cosas. Porque lo que pasa cuando se escucha el Evangelio, muchas de las veces se oyen a veces las cosas tan claras, tan nítidas, tan diferentes a todo lo cotidiano, a todo lo normal. Llega el Evangelio verdadero y como que de repente llega luz a la vida de la gente y como que se sorprenden y como que se alegran de momento y se llenan de emoción y algunos reaccionan con mucha alegría. Pero de nada va a servir si no se hace lo que Jesús aquí trata de ubicar a esta mujer. Le dijo estas palabras: más bienaventurados, antes dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. ¿Y qué cosa? Y la guardan. Quiere decir que la atesoran, la ponen en su corazón, la hacen parte de su vida, la hacen la esencia de su ser y es el motor que los mueve para todas las cosas. La ponen por obra, la obedecen. Dice, esos son los realmente bienaventurados. Esta mujer, pues yo no sé cuántas maravillas pudo haber visto o oído, las enseñanzas que Jesús decía, se ha de haber sorprendido de la nitidez, de la claridad. La gente decía, ninguno ha hablado como este hombre. Y pues a mí me sorprende porque ese momento de gozo que tenía la mujer, ese momento de alegría, de repente, pues Jesús les dice unas palabras que están muy lejos de estimular ese gozo, de estimular esa alegría. Al contrario, la gente se pone de repente la cara seria, se pone reflexiva, se pone meditabunda y de repente esa aparente alegría, ese aparente gozo como que se acaba por el momento. Y llega un momento de sobriedad, de reflexión, de pensar y de razonar las cosas. En lugar de Jesús de estimular el gozo y la alegría en aquella mujer, como que le para el camino que había empezado a tomar y la ubica. De nada va a servir que estén tan gozosos y tan contentos. De nada va a servir que reconozcan las maravillas que Dios puede hacer. De nada va a servir que entiendan las enseñanzas, que puedan ustedes estar comprendiendo que son cosas que nunca habían escuchado, que nunca habían oído.
Si de nada sirve, de nada va a servir si para nada ponen por obra de lo que están oyendo. Por eso dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Cuál es la bienaventuranza? Pues que la salvación vino a la tierra. El Evangelio es la palabra que Dios envía a través de Jesucristo para nuestra salvación. Mayor bienaventuranza que eso no hay. De nada serviría andar muy contentos, muy gozosos, tener un grupo muy hermoso, muy precioso, muy unido, pero no se obedece las cosas de la Escritura. Se dejan de lado. Aquí Jesús, en lugar de estimular ese gozo, esa alegría, la detiene y le dice lo que realmente debería estar poniendo atención. Lo que Jesús vino a hacer a esta tierra, pues pudieras pensar, bueno, pues es que algunos del pueblo de Israel no eran tan perversos, no eran rameras, no eran prostitutas, no eran los publicanos que eran muy odiados, eran a veces gente que acudía al templo, que leía las escrituras, que se congregaban continuamente y que hacían muchos prosélitos y que salían de un lado para otro para tratar de distribuir lo que ellos entendían que era de parte de Dios. Dijo Pablo en alguna ocasión que él daba testimonio que tienen celo de Dios, pero también decía que no era conforme a ciencia, conforme a lo que aquí Jesús les está diciendo. ¿De qué sirve que la entiendan y que la oigan y que les dé mucho gusto si no la ponen por obra? Jesús vino y habló para todos. Dice la Escritura que Él vino a salvar lo que se había perdido. En el tiempo que Jesús se paró en esta tierra, ninguno. Todo estaba perdido. Y Él vino y habló estas palabras. No eran para personas solamente muy pecadores, no eran para personas que eran abiertamente y escandalosamente sucios, inmorales, inmundos, no. Era para todos. Pero muchos como que oían a Jesús y se sentían muy justos y no ponían atención a lo que decía o lo olvidaban pronto o no se sentían con la confianza de que realmente viniera de parte de Dios. Otros más, lo que oían pronto se les olvidaba y realmente eran muy pocos los que respondían como se debía de responder. De tal manera que aquella gente, pues Jesús les dice estas palabras. Van a ser realmente felices y bienaventurados si lo que están oyendo lo ponen por obra. La gran mayoría de aquella gente, de aquella generación a la cual vino Jesús, era gente que conocía, que tenía conocimiento de las cosas de Dios. Eran bastante religiosos, tenían el templo, tenían las sinagogas, tenían la ley, tenían las tradiciones, había partidos, había sectas, había grupos, había diversos movimientos como los fariseos, como los saduceos, estaban también los escribas, los esenios, los celotes, etc. Había mucha gente que tenía conocimiento y cada uno tenía sus puntos de vista muy particulares y muy personales, pero de nada servía lo que tenían ellos ahí, de nada servía lo que estaban viviendo. Jesús vino y trató de despertarlos, de tal manera que cuando Jesús está hablando estas palabras, se sigue dirigiendo a ellos y les dice, aquí enseguida en Lucas 11, en el versículo 30, les dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación, a todas las personas de ese tiempo. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar.
gente muy religiosa que acudía al templo, que diezmaban, incluso algunos eran muy estrictos en sus diezmos, en sus ofrendas, que dice la escritura que recorrían el mar y la tierra en busca de un prosélito, gente que tenía un sinnúmero de rituales para acercarse a Dios, sacrificios, se leían, se sentaban a leer las escrituras, enseñaban, dice, a Moisés la ley, y era gente que tenía mucho conocimiento. Pero ¿qué pasó? Jesús vino y les habla y les dice que se tienen que arrepentir, que el Evangelio es las buenas nuevas para salvación, pero la condición que nos pone es que tenemos que estar en un arrepentimiento genuino para poder confiar en Cristo. Pero ¿qué pasaba con esa generación? ¿Qué dice en el Evangelio de Juan capítulo 1? Que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, menospreciaban las palabras de Jesús. El mensaje que Jesús traía era mucho mayor y era mucho más grande que lo que Jonás les había presentado a aquella generación de Nínive. Y a las palabras de Jonás, desde el rey hasta los más insignificantes se arrepintieron. Todo el mundo se arrepintió en aquella ciudad. Y dice Jesús estas palabras que suenan muy duras y suenan muy, muy fuertes. La forma como se las dice les quita por completo aparentemente toda esperanza. Dice, la condenarán. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Lo mismo sucedió con la reina del sur, que anhelaba la sabiduría que había escuchado de parte de Salomón. Y Jesús decía, y aquí más que Salomón. Ahora en este lugar, Salomón era un hombre sabio, más que nadie, más que ninguno en toda la tierra. Pero lejos, por muy lejos, Jesús es mucho más sabio. Entiende mejor las cosas, comprende de corazón las situaciones. Y lo que enseñaba impactaba a las gentes. De veras, les movía el corazón. Y Jesús decía, pero no se quieren arrepentir. Y si no se arrepienten, en vuestros pecados moriréis, les decía. O sea, había un menosprecio a las palabras de Cristo, había un menosprecio a la palabra de Dios, había un menosprecio a la autoridad de Cristo. Le hicieron más caso a Jonás, que lo vieron de parte de Dios. No sé por qué causa los impactó el caso de que dice que Jonás les fue señal. No sé, a lo mejor por ahí lo vio alguno de los que vieron que lo arrojaron al mar y se lo tragó un gran pez y luego de repente lo ven vivo. Se han de haber sorprendido y maravillado. Esto es de Dios. Y a lo mejor los impactó tanto que ellos respondieron de una manera absoluta. Se arrepintieron, dice aquí. Los hombres de Nínive se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y ahora, aquí, hay más que Jonás. Lo cierto es que se menosprecia en muchas de las ocasiones, a pesar de que de repente hay un gozo, a pesar de que parece que de repente la gente como que dice, esto jamás lo había escuchado, esto jamás lo había oído, pero realmente, muy en el fondo del corazón, el compromiso de seguir a Cristo, muchos no quieren seguirlo, no quieren dar el paso de comprometerse porque cuesta. Hay que perder vida, hay que perder incluso a veces tiempo, dinero, a veces la familia se vuelve en contra, los empleados a veces hablan mal del patrón, o el patrón de repente empieza a hablar mal de aquel que se convirtió y que ahora ya es honesto y es recto y de repente lo presiona para que haga movimientos indebidos y que se vaya más por la inmoralidad, y entonces la presión es fuerte. Entonces el compromiso para seguir a Cristo no es cualquier cosa. Jesús hablaba de que había que tomar la cruz, negarse a sí mismo y entonces seguirle. De otra manera no se podía ser discípulo de él. El tomar la cruz implica que uno debe estar dispuesto a morir si fuera necesario por causa de Cristo. Así es que cuando les dice él estas palabras, pues, ¿por qué causa se las diría? Porque los veía como estaban. Los veía como estaban. Él les sigue diciendo unas palabras en Lucas 11:33. Les dice estas palabras
Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, sea tinieblas. Les da a entender aquí que la luz realmente lo que hace es alumbrar las cosas y se comprende a profundidad, porque alumbra precisamente para no tropezar, para no errar en el caminar, que nadie lo pone debajo de un cajón, un almud, sino que lo pone sobre el candelero donde debe estar para que alumbre todo y que todo sea claro. Y aquí dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, pero que cuando el ojo es bueno, también el cuerpo está lleno de luz. Pero si el ojo es maligno, también dice, tu cuerpo está en tinieblas. Cuando dice aquí, tu ojo es bueno, tu ojo es sencillo, es lo que quiere decir, tu ojo es de una sola dirección, de una sola intención, pues entonces tu cuerpo va a estar realmente caminando como debe de ser, con la luz que debe de tener. Pero si tu ojo es maligno, si tiene dobles intenciones, si tiene dobles propósitos, si eres descuidado, si eres negligente y no ves las cosas, y no le pones atención a las cosas, pues todo se queda en tinieblas. Cuando el ojo está enfermo, pues no puede alumbrar lo demás. Cuando el ojo natural está enfermo, pues la gente no sabe para dónde darle porque no puede ver correctamente. Así es la mirada de un creyente cuando está haciendo las cosas, tiene que mirarlas en una sola dirección, Dios. Lo que Dios quiere, como lo quiere, a la hora que lo quiera y como Él lo quiera, una sola intención. Pero cuando hay dobles intenciones, dice, todo tu cuerpo está en tinieblas. Y luego vienen estas palabras que a mí me pusieron a pensar y que pueden impactar, porque están dichas a todos, a gente religiosa, a gente conocedora, a gente que ya tenía mucha experiencia, y les dice, mira pues, como diciendo, pon atención, ponte atento, cuídate. No suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. ¿Qué palabras? No suceda que lo que tú crees que estás caminando rectamente, en realidad estás caminando engañado. Engañado en las tinieblas todavía. Por eso dice, cuando se menosprecia la palabra, cuando no se pone atención a las palabras de Cristo, cuando no hay un arrepentimiento genuino de corazón, cuando lo que se oye no se pone por obra como debe de ser, de una sola intención, sin dobles propósitos, la única intención correcta aquí es agradar a Dios y agradar a tu prójimo, es honrar a Dios y honrar a Cristo. Cuando se hace debidamente, todo el caminar está correcto. Pero cuando hay dobles propósitos, Pablo decía que un poco de levadura leuda toda la masa. Una sola intención equivocada, por pequeña que pudiera ser, no es que esté poquito mal la gente. Está todo mal. Dice aquí, tu cuerpo está en tinieblas. No dice está medio alumbrado, medio oscuro, está ahí medio la cosa con cierta claridad. No, está en tinieblas. Por eso advierte, pon atención, dice, no vaya a ser que lo que tú crees que estás viviendo, realmente, en lugar de ser luz, son tinieblas. Los religiosos del tiempo de Cristo, realmente ellos estaban convencidos que ellos tenían la luz, que ellos eran del agrado de Dios, que pertenecían a Dios y que al morir se iban a ir con Dios. Pero ¿qué estaba sucediendo? ¿Qué veía Jesús en ellos? Jesús dice la Escritura que Jesús no lo podía engañar, que Él conocía lo que había en el corazón de los hombres, que no había amor de ellos, amor de Dios en sus corazones. Realmente los hechos de ellos estaban demostrando
que estaban en tinieblas. Y por eso les dice a todos, mira bien, no suceda que tú que estás oyendo las palabras, que piensas que estás caminando rectamente, pero que no la estás poniendo por obra como debe de ser, no suceda que tú creyendo que vas caminando bien, estás completamente errando el blanco. No suceda, dice, que la luz que en ti hay sean tinieblas. Sí, mis amados, se puede llegar al punto de que escuchando la Biblia, oyendo predicaciones, siendo realmente asiduo a reuniones, oyendo la palabra de Dios, pero se puede llegar al punto de quedar tan ciego, de veras, que se puede pensar que se está honrando a Cristo, que se está honrando a Dios, y que la vida tuya puede ser de bendición para muchos, cuando realmente es todo lo contrario. La realidad es que es absolutamente contrario a lo que debe de ser. Por eso dice, ponte atento, escudriña tu vida. También Pablo decía, examinaos a ver si están en la fe. Sí se puede llegar al punto de que se está escuchando la palabra, pero al no ponerla por obra como debe de ser, todo está mal. Pero hay quien no lo ve. Por eso Jesús advierte, miren cómo oyen, mirad cómo oís, pongan atención, porque no vaya a ser que tú creyendo que al morir te vas a irte a la gloria y te vas a sorprender que te van a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Había cosas en tu vida que no querías dejar, no sé, la vanagloria, la ira, la amargura, cosas del corazón, cosas que el hombre no puede ver, pero que para Dios no pasan de largo. Dios no le podemos esconder nada. Las codicias, las envidias, los corajes guardados de días, las amarguras, los resentimientos, cosas que están en el corazón, que la gente ya no comete adulterios, ya no mata, ya no roba, ya no hace cosas que se pueden ver como una maldad, pero en el corazón atesoran cosas. Por eso Jesús les decía a gentes de esa generación de víboras, sepulcros blanqueados. Por dentro, dice, por fuera están blanqueados y se ven muy bonitos, pero por dentro están llenos de inmundicia y de huesos de muerto. De nada sirve, mis amados, oír el Evangelio y ponerlo por obra de una manera parcial, solamente guardando las apariencias, sin limpiar, como Jesús les decía a aquellos fariseos, limpien lo de adentro. Limpien primero lo de adentro para que también lo de afuera sea limpio. Hay gente que se dedica a escuchar el Evangelio y se pone muy contento y muy gozoso, se pone muy alegre, incluso ya entra en una comunión con los cantos y empieza a adorar a Dios y le empieza a decir cosas hermosas a Dios de agradecimiento, pero saliendo de la reunión es otro completamente. Empiezan las codicias, empiezan las reacciones indebidas, empiezan las miradas con malicia, empiezan las miradas con doble sentido y empiezan a hacerse cosas indebidamente. Por eso Jesús decía, miren bien, no sea que la luz que tú crees que ahora tienes realmente te vino a poner más en tinieblas, pensando que vas caminando bien, ahora vas caminando doblemente. Jesús decía, más hijos del infierno. Así es que, mis amados, podrán decir que bueno, no hablamos de otra cosa, que no, en lugar de estar estimulando a la fe, en lugar de estar estimulando a las buenas obras, pues sí, todo eso se necesita, pero mis amados, nos han tocado tiempos en donde la gente no está escuchando la sana doctrina, en donde la gente no está escuchando las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, en donde la gente tiene mucha comezón de oír. Y cuántos que muriendo van a estar ahí, van a anhelar un momento para poder cambiar las cosas, pero ya nada se va a poder hacer. Así es que esto lo necesitamos tratar desde aquí. Entre tanto tenemos la oportunidad, entre tanto, como dice la Escritura, más vale perro vivo que león muerto.
Tenemos una vida muy fea, pero estamos vivos y tenemos la oportunidad. El león con toda su majestad y toda su soberbia, muerto, ya no tiene esperanza de nada, ya se murió. Así es que entre tanto tengamos oportunidad, analicemos lo que se está viviendo. ¿Por qué? Porque nos han tocado tiempos difíciles en donde cantidad de denominaciones, cantidad de pastores, cantidad de gente que da enseñanzas, y como decía David Wilkerson, él decía unas palabras. Decía, yo culpo a los pastores por lo que estaba sucediendo, esa conducción que se hacía a la gente que los conducía al error. Dice, yo culpo a los pastores por la blanda predicación al suavizar el pecado. Y es lo que está pasando en nuestros días. Es lo que sucede. Las predicaciones a veces, con tal de que la gente no se vaya, con tal de que la gente no se incomode, con tal de que la gente no se ausente y que no dejen de, no sé, de tener un aparente éxito en el número de congregantes. A veces son congregaciones de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, pero pues ¿cuántos de ahí realmente tienen la verdadera luz? Y Jesús les dice, pongan atención, no sea que la luz que en ti hay, creyendo que estás bien, estás pero mal, estás en tinieblas. Sí, pudiera parecer pesimista, pudiera parecer que en lugar de estimular a la fe y a las buenas obras, lo que se hace es eh, eh, derribar ese gusto, esa alegría, ese gozo por las cosas de Cristo, por las cosas de la salvación. Pero, ¿qué es lo que hizo Jesús con esta mujer? Pues como quien dice, la ubicó y la bajó de la nube y le puso los pies en la tierra. O sea, espérate, no te me emociones, no te me vayas muy adelante. Mira, aprende a ser sobrio, aprende a ser reflexivo y fíjate bien lo que estás oyendo para ver, que veas si lo estás poniendo por obra. Porque los bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. La escritura también dice en otro lado que no son los oidores los que se salvan, sino los hacedores. Los que oyen y no hacen, dice, pues bueno, ahí te pueden enseñar lo recto, pero dicen y no hacen. Pues haz como ellos dicen, pero no hagas como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Así es que, mis amados, yo no sé qué estarás viviendo, en dónde estarás congregándote, qué tipo de vida estarás teniendo, pero las palabras son para todos. Jesús vino a una generación completa y a todos se las dirigió y les dijo estas palabras, pongan atención. Fíjense bien en lo que están caminando, no vaya a ser que lo que tú crees que estás caminando rectamente, realmente estás caminando en el error. No sea que la luz que en ti hay sean tinieblas. Y esto realmente no debe ser así. Aquí mismo en el versículo 36 dice, en el Lucas 11:36, dice, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, dice, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Es una parábola, es una alegoría que Jesús está usando para darnos a entender cómo tenemos que vivir. ¿Podemos vivir con luz y con tinieblas a la misma vez? Aquí está diciendo, no teniendo parte alguna de tinieblas. ¿Qué sucede cuando aceptas y te das permiso a una actitud que sabes que la palabra de Dios la está reprobando? Que sabes que la escritura, que Dios mismo, que tu misma conciencia te dice que estás haciendo las cosas indebidamente y no has hecho nada por corregirlo. O sea, no te has arrepentido. Se puede seguir caminando, tomando la luz de Cristo, tomando la salvación de Cristo, tomando el Evangelio de Cristo para decir que estamos en la gracia y a la misma vez seguir caminando de esa manera. Aquí nos está diciendo, no teniendo parte alguna de tinieblas. Como Pablo decía, un poco de levadura, leuda, poquita masa, la mitad de la masa, no, dice toda. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así es que no se trata de que sea un corajito o una mentirita.
que sea, no sé, pues es que nada más la codicié y nada más decía estar con ella y acostarme con ella, y pues sí, ya sé que es la esposa de mi amigo, pero pues yo no hice nada. Pues sí, pero si te descubrieran tus pensamientos, tus amigos, ¿cómo se iba a sentir tu amigo? ¿Qué pasaría? ¿Te tendría confianza? Para nada. Así es que las cosas del corazón también Dios las juzga. Las intenciones del corazón también Dios les pone atención. Oísteis que fue dicho, no matarás, decía Jesús. Pero yo te digo que cualquiera que aborrece a su hermano, en su corazón, cualquiera que le dice fatua, está expuesto al lago de fuego, está expuesto a la condenación. Las cosas del corazón, mis amados, también Dios las toma en cuenta. Así es que si estás realmente queriendo caminar con Dios, dice aquí, no debes tener parte alguna de las tinieblas. A veces es tan fuerte el poder del pecado sobre la vida de la gente, las concupiscencias son tan poderosas que difícilmente las pueden vencer. Así es que por eso es que es necesario avergonzarse, dolerse por esa situación, llorarle a Dios y decirle, Señor, es imposible en mis fuerzas dominar esto. Y ya verás si Dios no te ayuda, porque dice la Escritura que Dios da gracia a los humildes. Y es entonces cuando de repente ni cuenta te vas a dar a qué horas vas a poder controlar tu lengua, tus malas palabras que se te salían, las mentiras que ya decías por inercia, ya les decías ya sin pensarlo, solamente para salir del paso. Ahora como que algo te detiene, algo te abre los ojos y te abre el entendimiento y como que te llega un poder. ¿Por qué? Porque llega esa buena dádiva, llega ese don perfecto que viene de arriba, que viene de lo alto y viene verdaderamente la gracia de Dios. Dice, no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. ¿Por qué? Porque el pecado ya nos está enseñoreando de tu vida. El pecado ya no te controla. Sí se puede llegar a caer, como no, pero no te controla, no es lo cotidiano, no es lo común, no es la codicia que sales a la calle y que de repente vas en el camión y luego llegas a una plaza y llegas a un centro comercial y para donde quiera estás mirando y para donde quiera estás codiciando y de repente te lastiman, te ofenden y tu corazón se irrita y se amarga y guarda resentimientos ahí. Y ahí se están atesorando, se están guardando, dice, atesorando ira para el día de la ira. Jesús dice, la condenarán. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que Él les hablaba, esas palabras que Jesús les decía, oye, pues sí, tú no adulteras, pero pues estás deseando a la mujer de tu amigo. Cualquiera que codice a una mujer, dice, ¿ya adulteró con ella? ¿Ya adulteró con ella en su corazón? Si tú piensas que estás caminando en la luz, pero que en tu corazón todavía estás guardando cosas, estás todavía reteniendo cosas, no sé, avaricias, gustos personales, idolatrías, resentimientos, amarguras, celos, cosas que nada más Dios puede ver. Y pues, ¿qué esperanza vas a tener? Por eso Jesús decía, pongan atención, que no suceda, que piensas que vas caminando bien y realmente tu vida está completamente en tinieblas. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Dice un texto. ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial? ¿Qué tiene que ver la justicia con la injusticia? Nada, nada en absoluto. O sea, cuando uno se acerca a Dios y que escucha la palabra de Cristo y que escucha el Evangelio de Cristo, que la Biblia dice que es para salvación, uno tiene que ser serio con lo que escucha. Y en lugar de emocionarse y en lugar de desbocarse, en lugar de salir precipitado para empezar a hacer cosas, lo que uno tiene que hacer es profundizar en su vida, profundizar en sus intenciones, profundizar en lo que está oyendo y si lo está comprendiendo debidamente, profundizar en su estilo de ser, en su estilo, en su forma de reaccionar, en su forma de conducirse. ¿Qué es lo que guarda? ¿Cómo trata a los que están a su alrededor? ¿Cómo les responde a los que están a su alrededor? Si los mira con cierta altivez, si los mira como diciendo de arriba para abajo, si todavía se conserva cierta jactancia, ciertos aires de grandeza.
A Dios no se le escapa nada de eso, que la vanagloria de la vida también Dios la juzga. Cuando alguien se siente algo, cuando alguien se siente alguien, cuando alguien se siente importante, cuando alguien se siente como que es algo indispensable, pues, la verdad es que no somos nada. El que se cree ser algo no siendo nada, dice, a sí mismo se está engañando, pero no somos nada. Pablo decía, no soy nada, soy como un abortivo. Solo por la gracia de Dios, nada más por la pura misericordia de Dios, soy lo que soy. Si acaso tenemos la salvación, no es por ninguna obra nuestra, no es por ninguna jactancia, no es por nada maravilloso que podíamos hacer, al contrario. Este corazón perverso, entre tanto que estamos en el cuerpo, ahí está presente. Y si el Espíritu Santo no estuviera controlándolo, ya nos hubiera desbocado para hacer todo tipo de maldades. Y si se controla es por la pura gracia de Dios, por el Espíritu y por la palabra, que es la palabra, que es la espada del Espíritu. Como ahorita lo vamos a estar viendo, porque ¿cómo detener esto? ¿Cómo realmente salirse del que Jesús decía, pongan atención, pongan atención? Si la luz que en ti hay son tinieblas, imagínate. Hay algunas versiones de otras Biblias que como que dan un poquito más de claridad. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional dice, Lucas 11:35 dice, asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Fíjate bien. ¿A quién se la está dirigiendo? A toda aquella generación. Si hoy viniera Jesús, nos las dirigiría a todos. Si alguno está caminando rectamente, pues nada más. Si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Pero si no está caminando rectamente, necesita limpiar su vida, necesita realmente salirse de las tinieblas y entrar en la luz admirable del Evangelio de Cristo. Que alumbre el Evangelio de Cristo, porque dice la Escritura que el Dios de este siglo, Satanás, les ha cegado el entendimiento para que no les brille la luz del Evangelio de Cristo, para que se salgan de las tinieblas, así como Pablo fue enviado para que se les abrieran los ojos, para que se salieran de las tinieblas y vinieran a la luz de Cristo. El único que tiene una luz auténtica y verdadera, en la cual no hay tropiezo, es Jesús, nadie más. No es Moisés, no es Abraham, no es Pablo, no es Pedro, no, es Jesús. Y si Cristo está diciendo estas palabras, necesitamos, lo menos que debemos hacer es sentarnos, reflexionar y meditar, y si nos tardamos en comprender, pues pedirle a Dios gracias hasta que lo comprendamos. Otra versión dice, Lucas 11:35, la de los testigos, la del nuevo mundo, dice, está alerta. Por lo tanto, tal vez la luz que hay en ti sea oscuridad. ¿Qué palabras? Hay que poner atención. Dice en la Biblia, Dios habla hoy, ten cuidado de que la luz que en ti hay no resulte oscuridad. En la Nácar Columna, una Biblia católica, dice, cuida pues que tu luz no tenga parte de tinieblas. Es muy claro. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos realmente creen estas palabras? ¿Cuántos realmente se sientan y reflexionan y no se dejan llevar por la emoción del momento pensando que Cristo murió por sus pecados y hasta ahí llegan, pero no profundizan, como Jesús dijo, que el que verdaderamente va a permanecer su casa es aquel que cava hondo sobre la arena y no pone su casa hasta que encuentra un lugar sólido y sobre de ella hace su casa. Van a venir tormentas, van a venir tempestades, van a venir los ríos, van a golpear aquella casa, pero la casa no va a caer. Pero cuando están nada más por encimita, como aquellos que venía el diablo y le robaba la semilla, o que la que no echaba raíz, o la de que los afanes, los quehaceres de la vida, las riquezas, las ambiciones, las avaricias, ahogaban la palabra. Tinieblas, no daban fruto. Por eso dice, cuida pues, ponte alerta, asegúrate, ten cuidado. ¿Cómo hay que hacer esto? Es que a veces la sabiduría nuestra realmente es tan
tan escasa, el entendimiento nuestro está tan destruido a veces, no sé, muchas de las veces porque uno así nació, con un pobre entendimiento, una pobre capacidad para razonar y para entender, otros más porque a pesar de que quizá era gente capaz y gente hábil, pues se fueron destruyendo a través de sustancias tóxicas, alcohol, drogas, etcétera, intoxicándose las neuronas, los vasos sanguíneos empezando a destruir el cerebro y hasta que empezaron a tener problemas y ahora ya no entienden. No se entiende, pero ¿cómo volver a tener esa luz y ese entendimiento? Porque si nos dicen que pongamos atención, entonces todos tenemos que poner atención. ¿Cómo hacerlo? Vamos a la segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Dice estas palabras: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjate, Pedro está diciendo estas palabras que si tú lees el contexto, te vas a dar cuenta que él dice, nosotros estuvimos en el monte con Jesús. O sea, el momento que Jesús se transfiguró, el momento en que los vestidos de Jesús se hicieron con blancos, con una luz resplandeciente y salió una voz de la nube que era la voz de Dios, una voz audible, dice Pedro, yo ahí estaba, yo lo vi, mis propios ojos fueron testigos, mis oídos fueron testigos, a mí no me lo cuentan, nadie me lo va a contar, no, aquí no va a haber un teléfono descompuesto, yo lo vi. Puedes confiar y puedes creer lo que yo te digo, porque yo estuve ahí presente. Pero luego dice estas palabras, tenemos también la palabra profética más segura, por encima de las revelaciones, por encima de Dios me dijo, por encima de que Dios me reveló. Si no coincide con la Escritura, deséchalo. Deséchalo. Si no coincide lo que Dios según te ha revelado y va contrario a las Escrituras, no es de Dios. Por eso dice la palabra profética más segura. No hay manera de equivocarse si tú le pones atención debidamente. Como dice en alguna parte de la Escritura acerca de los obreros que usan bien la palabra de verdad, porque se puede usar mal. Se puede malinterpretar, se puede tener dificultades para entenderla, pero es la más segura. Y dice aquí que hacemos bien en estar atentos. Hacemos bien en estar atentos, o sea, cuando tenemos el permiso, por decirlo así, para ya dejar de lado la palabra, y para ya no escudriñarla, y para ya no profundizarla, y para ya no reflexionarla, para ya no meditarla, ¿cuándo? No, nunca. Tenemos que estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Esa luz que hablaba Jesús, que alumbra toda la casa y que no hay tropiezo para el que camina en esa luz, dice, pues hay que estar atento a esa palabra, que es la palabra profética más segura, la cual no fue vino por revelación de hombre, no fue por una ocurrencia humana, no fue porque a alguien se le ocurrió, sino porque fue dada por Dios y por el Espíritu. A los santos hombres de Dios se les revelaron ciertas cosas. No vino por voluntad humana, vino porque Dios quiso. Y aquí nos está diciendo que tenemos que estar atentos a esa palabra. Y dice aquí, hasta que el día esclarezca. ¿Cuántos se acercan a Dios con una vida tan llena de oscuridad en su manera de comprender las cosas justas y rectas? Yo he visto durante años a personas sentados escuchando el Evangelio y no avanzan, y no entienden, no comprenden. Yo me temo que es porque no profundizan, no ponen atención, no reflexionan, no meditan, como que está diciendo aquí Jesús, que estemos atentos. Que pongamos atención, como dice aquí la palabra, que estemos atentos a la palabra. Dice, hasta que el día esclarezca, hasta que nos llegue la claridad a esa mente llena de turbiedad y llena de oscuridad y llena de tinieblas.
hasta que nos alumbre por qué causa, por qué razón somos como somos, por qué respondemos como respondemos, por qué actuamos como actuamos, contrario a lo que ya sabemos que no debe de hacerse. ¿Por qué? Porque no tenemos claridad y no tenemos el razonamiento claro, como dice Romanos, que es nuestro culto racional. Tenemos que estar atentos a esa palabra. ¿Hasta cuándo? Aquí dice, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? La palabra aquí, lucero de la mañana, es la palabra fósforos, que quiere decir portador de luz. ¿Quién nos trajo la luz? ¿Quién decía, yo soy la luz? Cristo. Aquí se está refiriendo hasta que Cristo se forme en tu corazón, hasta que Cristo sea una realidad en tu vida, hasta que tengas la mente de Cristo, hasta que te comportes realmente como a Cristo le agrada, como Cristo quiere, hasta que ya deseches por completo las obras de las tinieblas, que te avergüences cuando algo viene a tu vida y que tú dices, es que no me había dado cuenta, y te avergüenzas, te da dolor, ya no quieres nada de las tinieblas. De tal manera que Jesús, cuando dice, miran bien, pues es que tenemos que hacerle caso. Tenemos que profundizar. Nadie estamos exentos de errar el camino. Pablo, él decía, ay de mí si no predico el evangelio. Yo mismo pudiera venir a ser reprobado. Ninguno estamos exentos de errar el blanco. Así es que necesitamos perseverar y dar fruto, como dice, con perseverancia, estar pegados a la vid, pegados a la palabra, pegados, como dice aquí, a la palabra profética más segura, estar atentos hasta que todo se nos vaya aclarando, como dice el libro de los Proverbios, que la luz de la aurora del justo es como la luz de la aurora a la vida del justo, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sí, el justo, una vez que se arrepiente, pues sí, la vida tiene que corregir muchas cosas. Formas de decir las cosas, formas de expresarse, formas de razonar, formas de estudiar incluso la Biblia, formas de conducirse con los demás, formas de relacionarse. Hay que corregir tantas cosas que nada tienen que ver con el pecado, pero como decíamos la semana pasada, que nos pueden conducir a pecar. Así es que hay que corregir y hay que estar pegados a la Escritura, como dice aquí, hasta que todo nos sea claro, hasta que Cristo sea una realidad de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que realmente haya salvación. Porque de otra manera, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? A ver, dímelo tú. Piénsalo tú, ¿qué va a pasar si tú, por ejemplo, estás consciente de que eres iracundo, pero cantas a Cristo, incluso a lo mejor hasta enseñas la Biblia, a lo mejor la predicas, te vas a una plaza, no sé, incluso a lo mejor también haces obras buenas de misericordia, pero eres iracundo y con tus palabras hieres y lastimas a los demás? Que no dice la Biblia que el amor no se irrita. Irritarse quiere decir cuando te ofenden egoístamente reaccionas, porque Jesús se irritó algunas veces, si te das cuenta, pero se irritaba por las injusticias. No, aquí se trata de que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no está presente la justicia de Dios. Te enojas por egoísmo, te enojas porque te lastiman a ti, pero no respondes igual cuando lastiman a un cristiano, a un niño, a un inocente. Cuando alguien peca escandalosamente, no te ofendes igual, no te indignas igual. Te indignas más cuando te lastiman a ti. Eres iracundo y tú estás caminando pensando que vas caminando a la gloria y la verdad de las cosas, aquí Jesús está diciendo, pon atención, porque la luz que en ti hay, lo más seguro es que son tinieblas. Abre los ojos. Cuida, pues, que la luz que en ti hay no sea tinieblas. Son palabras de Cristo. Y palabras que de repente parece que no son nada estimulantes, no son nada agradables, pero acuérdate cuando Pedro le dice, Señor, pues es que nada más tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién vamos a ir? Y en lugar de aplaudirle Jesús,
les dice unas palabras aparentemente muy, muy duras. Dice, no los escogí yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. ¿Qué palabras? A un grupo de personas sin señalar a nadie en específico y decirle, uno de ustedes está perdido. ¿Cómo reacciona el corazón? Se angustia. Se pone reflexivo. Se pone pensativo. Y ellos decían, ¿seré yo? ¿Seré yo? En lugar de desbocar las emociones y en lugar de dejarse llevar por aparentemente un gozo, pero sin obediencia, mira, es mejor pararse, como Jesús detuvo a esta mujer, la detiene, le dice una hasta aquí, ponte a pensar lo que estás haciendo, ponte a ver cómo lo estás haciendo, si realmente estás haciendo las cosas, porque tú estás oyendo la palabra de Dios, la verdadera, pero la estás poniendo por obra. ¿Realmente tu corazón ha quedado limpio? ¿Realmente, así como Cristo es puro, así también tú te purificaste? ¿Y estás detectando en tu vida actitudes que no corresponden a lo que debe de ser conforme a la justicia? Pues el que tiene esta esperanza en Él, dice la Escritura, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, no teniendo parte alguna de tinieblas. No podemos, a conciencia, a sabiendas, permitir que una maldad esté dominando el corazón. Y pensar que porque Cristo murió por nosotros, ahí la llevo. No. Dice, la generación esta completa va a ser condenada porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Ellos no menospreciaron lo que oyeron y fueron serios y profundos. Y dolidos y avergonzados fueron a Jonás. Pidieron consejo seguramente, pidieron dirección y se humillaron. Pero hay gente que escucha la palabra de Dios y pues como luego dicen, por un oído entra y por otro oído sale. Y no produce nada, no produce. De tal manera que Jesús insiste. Nos han tocado tiempos duros, tiempos difíciles, en donde hay doctrinas de demonios, dice la Escritura, donde hay comezón de oír, en donde hay diversas y un sinnúmero de agrupaciones que cada quien tiene sus propios puntos de vista, como en los tiempos de Cristo, como estaban los saduceos, como estaban los esenios, como estaban los celotes, estaban los saduceos, los fariseos. Todos ellos tenían sus puntos de vista. Unos pensaban que la resurrección no había, otros que sí, etc. Y cada quien tenía su punto de vista y cada quien caminaba a su manera. Y Jesús les viene a decir, todos están mal. Todos están mal. Y ahorita vendría y quizás diría lo mismo. A lo mejor por ahí encontraría algún Simeón, alguna Ana, alguna profetisa ahí que estuviera haciendo las cosas con justicia. Pero son muy pocos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Más a los que le recibieron, fueron pocos, a ellos les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, les dio potestad. Va a suceder contigo igual, pero se necesita que con diligencia pongas atención y que hagas lo que Jesús dice. ¿Qué cosa? Que te vuelvas de corazón a Dios, que renuncies a todo tipo de maldad, a todo tipo de egoísmo, que te niegues a ti mismo, que si la semilla no cae en tierra y muere, no lleva fruto, y no se puede salvar la gente así. La vida tiene que morir, la vida tiene que perder sus metas, tiene que perder sus propósitos, tiene que perder su visión, tiene que perder sus ideas, tiene que perder sus opiniones para que sea la palabra, que sea Cristo el que gobierne. No menospreciar, no hacer menos las palabras, no ser ligeros con las palabras de Cristo. Porque aquella generación eso fue lo que pasó. Se sentían justos, otros eran irresponsables, eran ligeros, otros más se les olvidaba pronto y otros más abiertamente ya menospreciaban y se oponían abiertamente. No decimos que tú tienes demonio, le decían a Jesús. Y Jesús dice, a esta generación la van a condenar en aquel día. Aquella mujer se va a parar, aquel hombre Jonás se va a parar en el día del juicio y los va a condenar. ¿Por qué? Porque aquellos se arrepintieron, porque aquella mujer tenía hambre de las cosas de Dios y hizo todo lo posible por alcanzarla. Se humilló. Siendo reina, vino y se humilla
y busca lo que es verdadero. Y Jesús nos dice, mira pues, pon atención, cuídate, no sea que la luz que en ti hay sea tinieblas. Cristo es el único que realmente nos puede dar luz. Y la verdadera bienaventuranza, mis amados, no es estar cantando o estar siendo aceptado por la congregación, estar siendo aceptado por el pastor. No, la bienaventuranza verdadera es el que oye la palabra de Dios y la pone por obra. Ese es bienaventurado. Ese realmente tiene la gracia. Ese va a tener una real esperanza. Y Jesús insiste, cuida pues que la luz que en ti hay no sea tinieblas. En Mateo dice, ¿cuántas más no van a ser las tinieblas? Si la luz que en ti hay son tinieblas, imagínate cuánto van a ser las tinieblas mismas. Así que mis amados, ¿qué hacer? Dice en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios, la palabra de Cristo, que esté abundando en tu interior, que las cosas que hagas, que las cosas que decidas, las cosas que enseñes, las cosas que hables, vayan de acuerdo a la palabra. Por eso es necesario tenerla presente. Por eso es necesario escudriñarla, como decía Jesús. Y ya teniéndola, uno va a entender una cosa, otro va a entender otra y otros van a entender otras. Y dice, enséñense unos a otros. Exhórtense, diríjanse hacia lo correcto unos a otros. En amor, dicen Colosenses también. Con sabiduría. Y con gracia y con alegría, pero en el corazón. No esos holgorios que a veces se hacen en los conciertos, esos de rock cristiano. Cuántas cosas que los artistas ahora son artistas cristianos estrellas y pues están conduciendo a la gente a pensar que eso está bien y son puras emociones, pero la obediencia a la palabra, ¿dónde está? Por eso Jesús dice, mujer, espérate, no te emociones tanto, no te adelantes tanto a las cosas, mira, mejor párate, reflexiona y mira las cosas como las estás haciendo, porque si no estás obedeciendo de nada va a servir. Bienaventurado es aquel que oye y pone por obra lo que oye. Resentimientos, iras, amarguras, odios, todo hay que cortar. Todo tipo de maldad. Dice, absteneos de toda especie de mal. Absteneos. Quiere decir que te quites por completo eso. Que se puede llegar a caer, claro, sí se puede. Pero nunca va a estar el corazón puesto en eso. Va a ser por error, va a ser por ignorancia, va a ser por quizás una emoción fuerte que te controló en un momento dado, pero dándote cuenta, te avergüenzas y corriges eso, corriges lo deficiente y creces en eso y maduras en eso. Y cada vez vas a estar más y más y más hasta que todo tu cuerpo esté controlado. Controlada la lengua. Como dice Santiago, que es varón perfecto. Se puede. No es posible caminar con luz y con tinieblas a la vez. No se puede. Es imposible, porque échenlo a las tinieblas de afuera, le dijeron a uno. ¿Cómo entraste aquí? ¿Cómo es que tú estás en un lugar de tanta luz? Y para afuera. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Queda afuera. Así es que, mis amados, profundicemos en esto. La única manera es sentarse, ser reflexivos, hacerse humildes, humillarse ante Dios, no ser emocionalista, no ser impulsivo
y meditar profundamente lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra, lo que se nos enseña, lo que se nos habla conforme al corazón de Cristo. Y profundizar en nuestra vida. No sea que en lugar de estar caminando rectamente, estemos caminando errando el blanco. Son palabras de Jesús. Mira pues, no sea que la luz que en ti hay sea tinieblas. Profundízalo. No es la intención quitar fe, al contrario, es para que sean sanos en la fe. Les decía Pablo a Tito, que sean sanos en la fe. Amonéstalos, ubícalos, dirígelos, instrúyelos. Como Pedro decía, no me voy a cansar entre tanto que estoy en el cuerpo. Estoy próximo a irme, pero tengo por bueno y tengo por cierto que es necesario estarles exhortando y estarles dirigiendo. ¿Por qué? Porque mientras estemos en la carne, mis amados, mientras estemos aquí en este planeta, estamos exentos, estamos expuestos a que el corazón se desvíe. Y que en lugar de caminar en la luz, le estemos dando parte a las tinieblas. Y aquí nos está diciendo, no teniendo parte alguna con las tinieblas. Así es que humillémonos ante Dios, profundicemos a solas ahí con Dios. Y si por gracia de Dios entiendes que por la gracia de Dios eres lo que eres, gózate, como dice aquí, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. O sea, no es un jolgorio, no es una fiesta, no es un baile, que puede haber un momento dado de danza santa, danza como la que tuvo un momento dado David. Pero cuando hay un emocionalismo por delante, a veces no se razona. Y la Escritura nos dice que Dios es nuestro culto racional. A veces se cambia la razón por las tinieblas. No solamente a veces el egoísmo, las malas actitudes apagan la razón y apagan la luz, sino que también la convierten en tinieblas. Así que seamos profundos con esto, meditémoslo y esperemos en Dios que nos alumbre, hasta, como dice aquí en Pedro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que Cristo sea formado en ti. Démosle muchas gracias a Dios y si Dios lo permite, la próxima semana vamos a estar presentes con una nueva plática, invitándote para que nos continúes visitando, para que sigas escuchando y sigas distribuyendo, sigas dando a entender lo que Dios te ha hecho entender a ti, que de gracia te dan, también tú dalo de gracia. Démosle muchas gracias a Dios y nos despedimos. De veras, Señor, gracias. Gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias, Jesús, que tú no te andabas por los rodeos, Señor, no dabas rodeos para decirle a la gente las cosas como las tenías que decir, de tal manera que el mundo te aborrecía, según le decías a tus propios hermanos, que te aborrecían, porque les decías que sus obras eran malas, Señor. Los exhortabas a que volvieran a Dios de una manera correcta, que se volvieran de las tinieblas a la luz tuya. Y de veras, cuánto necesitamos, Señor, que se pueda comprender conforme a tu corazón, conforme a la palabra, y que estemos atentos, Señor, que estemos alertas, que no seamos, Señor, negligentes, que no seamos descuidados, que profundicemos, Señor, no importa el tiempo que tengamos caminando, que según nosotros estamos caminando contigo, pero que profundicemos, Señor, no sea, dice aquí, que la luz que en nosotros hay realmente sea tinieblas. Señor, concédenos gracia y ayúdanos a comprenderlo, y que tu nombre, Señor, sea glorificado, y que encontremos en ti la misericordia, Señor, para encontrar la luz, conforme a tu palabra y conforme a tu corazón. De veras, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Bendito sea tu nombre. Bendito eres. Por mi parte es todo y si Dios lo permite, los esperamos la próxima semana con una nueva plática, esperando que lo que Dios te haya ministrado ahora lo puedas conservar, que no dejes que se vaya, no dejes que caiga en saco roto y que pueda producir un fruto real en tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Hasta luego.